Bueno, nuevamente bienvenidos a Hogares Cimentados, construyendo familias saludables. Estamos en nuestro podcast de Puertas para Adentro con un episodio súper especial. Seguimos trabajando el tema del episodio pasado, que es aborto e infanticidio, pero esta es la segunda parte donde estaremos viendo el punto de vista del bebé que está por nacer. Entonces te doy el paso, amor. Gracias. Hola, Hogares Inventados. De nuevo estamos aquí en este tercer podcast y estamos muy contentos porque hoy vamos a ver este tema desde el punto de vista de la vida que hay en el vientre de la madre, ¿verdad? Y Así como es. ustedes ya saben que iniciamos con un dato de actualidad, les quiero comentar acerca del doctor Enrique Gil Guevara, doctor de Perú. Y él es ginecólogo, pero también es especialista en medicina fetal. Entonces él nos mostraba un video donde se ve el bebé en el vientre como ya experimenta dolor cuando les aplican una anestesia fetal para hacer intervenciones por algunas malformaciones que son conocidas en el vientre de la mamá. Entonces aplican anestesia fetal y el bebé llora, el bebé gesticula de dolor. Entonces estamos como mirando ese fundamento de que el bebé o el feto en el vientre de la madre es una masa que no experimenta dolor, donde prioriza el derecho de la mujer por su cuerpo, pero hoy vemos que un bebé de 8 semanas ya tiene desarrollado su sistema nervioso. A las 8 semanas estamos hablando de los 2 meses de vida, que obviamente está inmaduro, que obviamente le hace falta seguirse terminando, seguirse desarrollando, pero ya su sistema nervioso está desarrollado. Y además, en la semana 24, estamos hablando acerca de los 6 meses de embarazo, el bebé ya experimenta plenamente el dolor. Entonces, cuando hablamos de un aborto de 24 semanas, estamos hablando del asesinato de un bebé que ya experimenta el dolor. Entonces, cuando son quemados a través de químicos, cuando son triturados y succionados, ellos están experimentando el dolor del desmembramiento. Correcto. Bueno, solamente me resta agregar que en el episodio pasado alcanzamos a hablar un poco acerca de toda la evidencia científica que hay al respecto, que se sabe que desde el momento de la fecundación, de la ovulación y todo el proceso de la formación del cigoto, ya hay la unión de 46 cromosomas y todo el proceso científico alrededor de estos temas que sustentan y validan el hecho y la afirmación de que ya hay vida. Es la ética profesional digamos, el entorno de la salud y el entorno científico que dicen que ya está el potencial de una vida. Y todo esto que tú nos estás hablando simplemente valida el hecho de que ellos ya son seres sintientes, son seres conscientes de lo que está sucediendo en medio de estos procesos de interrupción del embarazo. Claro, y como hablábamos en el episodio anterior, donde veíamos que el aborto era legalmente, socialmente y religiosamente aprobado hasta la llegada del cristianismo. Pero ya no estamos hablando simplemente del cristianismo, que como religión dice, hey, cuidado, el aborto no es algo socialmente aceptado porque y da su fundamento, sino que ahora es la ciencia quien nos dice que un bebé de 8 semanas ya está empezando a sentir dolor y que a las 24 lo experimenta totalmente. Entonces queremos compartirles a ustedes rápidamente lo que sucede en el vientre de una madre. Vamos a empezar por el segundo mes de embarazo. De la semana 4 a la semana 8 aproximadamente, un bebé ya tiene sus órganos vitales, pues no totalmente desarrollados, pero ya hay un corazón que empieza a palpitar acerca de la semana 8.
Estamos hablando de un tercer mes de embarazo o de la semana 12 a la semana 16, donde el bebé ya, como les comentaba, ya los órganos faltan por madurar, pero ya están. Acerca del cuarto mes ya se forma y se distingue las partes del rostro, de la cara del bebé. Además, donde los músculos ya empiezan a trabajar. Ya un bebé es capaz de succionarse el dedo, ya un bebé es capaz de gesticular. Acerca del quinto mes de embarazo, el corazón ya está latiendo con plena fuerza y es capaz de, escuchen esto, es capaz de distinguir la voz materna acerca del mes quinto. Acerca del mes sexto, estamos hablando de 24 a 28 semanas, ya responde a estímulos externos, a la música, a los ruidos, ya responde a estos estímulos. Y acerca del séptimo mes, ya en este periodo, el esqueleto fetal ya se hace más consistente. No podemos entonces hablar de un aborto en cualquiera de las etapas donde esa masa no sienta nada, donde es un bebé que realmente está sintiendo lo que está pasando con él y es una vida, como lo dice la medicina fetal, es un paciente y es un ser humano. Si hablamos de un ser humano, estamos hablando de un niño. Y si estamos hablando de un niño, estamos hablando de de estos seres humanos que tienen unos derechos. Y de eso nos vas a hablar, ¿verdad? Claro, y están constitucionalmente protegidos y cobijados, no solamente por los organismos nacionales que nos competen como conciudadanos, sino por organismos internacionales. Sí. Entonces, está claro que partimos del hecho de que los niños que están por nacer son seres sintientes, conscientes y que realmente tienen todo un potencial de vida desde mucho antes de lo que pensábamos. Aunque no lo veamos formado con todas sus extremidades y todos sus órganos, ya hay un potencial de vida y ya hay ciertos síntomas de respuesta al respecto. Entonces, con respecto a la normatividad que los protege, de hecho es bastante, es mucha la normatividad que habla acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la premisa de que los derechos de los niños están por encima o prevalecen eh, Prevalece. por encima de los derechos de los demás. Eso es claro, inclusive son derechos fundamentales. Entonces, partiendo de ese hecho, está también la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que también tiene una convención sobre los derechos del niño. Está la misma Organización de las Naciones Unidas. Hay muchas organizaciones a nivel internacional, de las cuales pues no nos vamos a detener puntualmente, sino que vamos a hablar directamente ya pues de la normatividad en cuanto a Colombia nos compete. Ujú. Y hay un tema y es que puede haber ambigüedad en eh, digamos que en la manera de describir hasta qué punto cobija o no una ley, porque de hecho la política pública, que digamos es la estructura o la columna vertebral que le ayuda a la constitución política de un país a ejercer todas sus leyes y políticas en los años venideros, la política pública de niñez que está desde el 2018 y va hasta el 2030, únicamente, bueno, primero no contiene la palabra bebé o feto o embrión, contiene solamente la palabra embarazo en 4 ocasiones de todo el texto, que es bastante grueso también, cabe decirlo. Y en estas 4 ocasiones que se menciona la palabra embarazo es únicamente acerca de la prevención de embarazos en niños, en niñas y adolescentes. Así que es mucho lo que hay por hacer en cuanto a la descripción de esta normatividad. Y solamente hay una ley reciente que es la ley 2244 del 2022. De hecho, fue expedida el 11 de julio del 2022, que habla justamente pues de los derechos de las madres gestantes y pues de los bebés que están por nacer. De hecho, se conoce como la ley de parto digno, respetado y humanizado, de la cual pues vamos a hablar un poquito ahorita. No sé si quieras ampliar algo al respecto. Sí, bueno, aunque no haya una ley explícita para bebés o para feto, sí hay una ley acerca de los niños. Y como vemos que un bebé en el vientre es una vida, es un ser humano considerado por la ciencia como un paciente, en el caso de anestesia fetal, no podemos
como dejarlos descobijados cuando nos dice la ley que todo niño es derecho, tiene un derecho, Sujeto de derechos. sujeto de derechos, sin importar su raza, su color, su sexo, su idioma, su religión, sus opiniones políticas, su nacionalidad. Pero escuchen esto, u otro estatus del niño. Y dentro de ese estatus, para mí cabe la edad. Sin importar la edad del niño, él es sujeto de un derecho a la vida, de un derecho a la familia, de un derecho a una seguridad social que en este momento está atentando contra su vida. Claro, de hecho hay una eh, frase que quiero citar de la ley 2244 que dice algo similar. Las autoridades judiciales y administrativas deberán respetar el principio de no discriminación en el marco de cualquier procedimiento que pueda afectar los derechos contenidos en la presente ley. Sus decisiones no podrán basarse en estereotipos de género, ni respecto de la maternidad, ni respecto de la paternidad. Entonces, ahí es lo que tú justamente nos estás hablando. Claro que sí. Y nos dice que la ley se trata de proteger al niño de toda violencia física o mental, de toda lesión corporal, de todo abuso o de todo trato negligente o maltrato. Díganme ustedes si el aborto a través de químicos, el aborto de succión y trituración no es un maltrato, no es un abuso, no es una lesión corporal, no es un trato negligente. Claro que sí. Entonces, implícitamente, los bebés por nacer deberían ser cobijados por la ley de los niños y los derechos del niño. Claro, y más aún cuando estamos en un tiempo en el que hay muchas noticias que están girando alrededor de la niñez. Acaba de pasar el estreno de la película Sonidos de Libertad sobre la trata y explotación de menores, de niños, pero también ayer, bueno, cuando vean el video, pues este podcast en YouTube, el 2 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, que nos habla también de uno de los tips que dábamos en un podcast anterior, y era acerca de la mejor manera de modelar que somos pro vida es que le prestamos bienestar a nuestros propios hijos y no solamente abogamos porque los niños vivan, sino que les damos bienestar en todos los aspectos. Y adicional a eso, también cabe aclarar que los derechos de los niños que están por nacer no solamente se vulneran con el aborto. De hecho, esta es la segunda parte de Claramente. aborto e infanticidio. Y ahorita una problemática que tiene a Colombia, digamos que en vela, es la desnutrición infantil. Y es justamente después de estos partos, los primeros días son los más sensibles en los cuales los niños mueren por desnutrición. Claro que sí. Y tú que eres pro vida, tú que estás a favor de la vida, te invitamos a que por favor comentes este video y nos des tu punto de vista de cómo la ley debe cobijar a los bebés y de cómo nosotros también podemos apoyar esa ley. Y para apoyar esa ley, entonces vamos a nuestra parte de nuestro episodio que se llama Five Five tips. Tips. Y para eso entonces vamos a ir al primer tip. Ujú, ¿Cómo podemos vamos. nosotros proteger a los niños por nacer y en general a nuestros niños? Entonces, el primero, contextualizándolos un poco, debemos nosotros entender que desde la fecundación un niño es sujeto de derechos que deben prevalecer sobre los demás. Claro. Y este tip no se basa solamente en el mero conocimiento del valor que tienen los niños, sino es la promoción y la divulgación del valor del bebé que está por nacer. Debemos entender esto como base fundamental para la preservación de toda comunidad. De hecho, es la premisa que usan muchos de los sectores académicos. Es un argumento que se usa solamente por nombrar el área de la antropología y la sociología. Ellos entienden que el valor que tiene el niño por nacer es simplemente la manera de preservar la existencia y en el tiempo de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Claro, y si esto lo entiende la antropología, la sociología y lo entiende la medicina, y exactamente la medicina fetal, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros? Claro, y es que tal vez este, digamos, sea como uno de los argumentos más mezquinos, eh,
pero pues obviamente podemos ahondar en muchos otros argumentos que le dan valor al bebé, pero este es como el más evidente y el más egoísta en el que se puede pensar. Digamos que solamente empezando por aquí, ya tenemos mucho para hablar acerca de la promoción y divulgación del valor que tienen los bebés. Nada más miremos lo que está pasando en Europa. Los últimos 5 años han sido los más preocupantes Sí. con el hueco fiscal que está dejando todo el sistema pensional Y de Europa Canadá. y Canadá también, donde estas poblaciones, las últimas 2 generaciones, han disminuido su tasa de natalidad. Entonces, es preocupante la cantidad de adulto mayor que hay en Europa, que hay en Canadá, que no tuvieron hijos y ahorita los pocos jóvenes que quedan y que aportan al sistema pensional no alcanza a subsanar el costo que le genera a cada gobierno todas las personas que ya hay pensionadas. Por eso es que piden a jóvenes de otros países que pidan la residencia a sus países europeos para tratar de solventar estos costos. Claro que sí, entonces tenemos que entender el valor que tiene la vida, el valor que tiene un bebé en el vientre de su madre y también debemos promover ese valor que el bebé tiene. Este es nuestro primer tip. Vamos al segundo tip. Y el segundo tip viene con velar como sociedad por el cumplimiento de los derechos del niño. Y les queremos compartir algo que aprendimos hace muy poco. Y es que a un niño no lo forma solamente sus padres. A un niño no lo crían solamente sus padres. Un niño necesita de una sociedad que lo Correcto. apoye, una sociedad que vele por sus derechos, pero sobre todo una sociedad que le permita recibir instrucción. Y para hablar de esto, de que es una sociedad la que necesita un niño para poder formarse tanto emocionalmente, como socialmente, como cognitivamente y todas sus áreas de desarrollo, debemos decir que debemos estar comprometidos, ¿verdad? Claro. Hace poco recibimos una llamada y quiero contarles esto un poco jocoso. Nos llaman, o mejor, nos escriben y nos dicen, ¿ustedes tienen un perro y lo tienen solo y sin agua y sin comida y sin techo a pleno sol? Yo soy de la Sociedad Protectora Protectora de de animales. Animales y los voy a demandar porque esto no se puede hacer. Entonces vivimos en una sociedad que pelea por los derechos de los animales, una sociedad que pelea por los derechos ambientales, pero una sociedad que mata a sus niños. Es la humanización de las mascotas, ¿no? Y cabe aclarar que nosotros, nuestra mascota, en el Si transcurso de tenía la agua, tarde si tenía tenía, sombras, si tenía comida. claro, solo que la persona, como estaba, no lo veía, no alcanzaba a ver toda la terraza de nuestra casa y no podía ver, pues, cómo estaba la mascota. Pero el hecho es ese, que estamos humanizando a las mascotas y estamos quitándole el valor que tienen los niños por nacer. Entonces, ese segundo tip es exigir el cumplimiento de la normatividad vigente. Y es que yo leyendo esta ley que les comento, la 2244 del 2022, ese es muy explícito los derechos que hay para las madres gestantes y para los bebés, a tal punto de que ninguna entidad prestadora de salud puede prohibirle al padre no estar durante el parto, en la sala del parto con la mamá. Y de hecho a nosotros nos pasó, ¿cierto? Que teníamos derecho a, porque habíamos pagado en ese caso la prepagada con nuestra niña, teníamos derecho a entrar a la sala, pero la clínica tenía en ese momento mucha... eh, muchos partos Ah, sí, y no tenía capacidad exacto. para poder atender que un papá estuviera dentro. Entonces, mira el desconocimiento de la ley, cómo nos impide tener un bienestar, en este caso emocional, porque no solamente brindamos bienestar a nivel físico en la salud, sino a nivel emocional, a nivel espiritual. Son muchas las áreas que deben blindar y proteger al bebé. Me gusta también de esta ley que obliga a las EPS a que garanticen eh, a que garanticen que la madre perteneciente al CISBEN del grupo A1 hasta la 5 que reciban una dotación básica de alimentos e higiene para el recién nacido o los recién nacidos durante al menos 30 días posteriores al nacimiento. Entonces son muchos los beneficios que tienen Y que desconocemos. y que desconocemos para poder exigirlos. De hecho, digamos que hay muchas, por ejemplo, desde la semana 32 de embarazo, la madre debe recibir todas las atenciones y los exámenes en el hospital donde va a ser atendido, pero hay muchas mujeres que están esperando
casi que hasta después del 8.º mes, a qué hospital los van a remitir o hay disponibilidad. Porque no les han dado información. Y mira todo el desconocimiento de la ley, los derechos que empieza a vulnerar, que es como un juego dominó, es un efecto dominó. Y como un derecho tras un derecho tras un derecho vulnerado genera una cascada pues de múltiples vulneraciones a la vida que está por nacer. Así es. Entonces, en síntesis, el segundo tip es que como sociedad velemos por el cumplimiento de esos derechos que tienen nuestros niños por nacer y en general nuestros niños. Y exigirlo, Y o sea, exigirlos. tenemos que exigirlo. Muy bien. Vamos para nuestro tercer tip. Y este tip nos lleva a que los niños necesitan mucho más que alimento, necesitan mucho más que vestido, necesitan mucho más que educación, necesitan inclusive mucho más que una salud prestada por las entidades de salud. Los niños necesitan una sociedad que los acompañe y que acompañe a sus padres Correcto. en este proceso de instrucción y de disciplina. Y allí este tercer tip, lo que queremos es que haya una masificación de técnicas y estrategias que equipen de herramientas a los padres y cuidadores en la primera infancia. Entonces, esto no solamente se limita a todos los programas de lactancia que ya hay en Colombia, que ya lo promueven a nivel organizacional en las diferentes empresas, zonas de lactancia, pero también se refiere es al cuidado, a los cuidados de las entidades prestadoras de salud en todo el proceso de la primera infancia, o sea, todo el proceso posparto, lo que tiene que ver también con la estimulación temprana, salud mental posparto, cultivar relaciones sanas de todos los agentes involucrados que están alrededor de la vida de este bebé. Entonces, necesitamos masificar todas estas técnicas y estrategias. Nosotros en este tercer tip pues vamos a ampliar con algunos posts en nuestra cuenta de Instagram, para fortalecer ya de manera mucho más práctica estos métodos de crianza específicamente en esta edad. Pero pues la idea es masificarlo. Claro que sí, recuerden nuestra cuenta en Instagram que está apareciendo aquí abajito para que por favor nos sigan y puedan observar todo ese material que vamos a estar subiendo semana a semana, también dando como más fundamento a lo que estamos compartiendo en este podcast. Claro, pero entonces lo importante de este tercer tip es la masificación de esas técnicas. A veces creemos que es muy fácil o que es asequible a todos ir, no sé, a las terapias de estimulación temprana que ofrecen algunas EPS, pero la realidad es que nuestro territorio es altamente complejo y que la prestación del servicio de salud y la cobertura en el territorio es muy desigual. Es algo que vamos a hablar ahorita un poquito en el quinto tip, pero digamos que la manera de masificar cualquier técnica y herramienta que podamos ofrecerle a otros padres de familia va a ser de verdad de gran ayuda. Claro que sí, entonces debemos entender que el niño no solamente es responsabilidad de sus padres, sino que nosotros también tenemos responsabilidad con ese niño que vive al frente de nuestra casa, con ese niño que vemos en el parque, con ese compañerito de estudio de nuestro hijo que nos cuenta un maltrato. Tenemos nosotros también un compromiso con los niños de nuestra sociedad y con esas madres gestantes y esas madres embarazadas de nuestra sociedad. Sí, totalmente. Vamos al cuarto tip. Cuarto tip, y ese cuarto tip nos lleva o nos invita más bien a ser firmes frente a las tendencias que intentan normalizar el abuso infantil. Claro, y esto no solamente, digamos que es aplicar nuestro derecho a la protesta, sino también estar atentos a audiencias públicas, a debates del Senado, debates también en la Cámara de Representantes, todo tipo de participación ciudadana que nosotros podamos Recolección de ejercer. firmas. Exacto. Hay muchos métodos, la acción de tutela, recolección de firmas, son muchos métodos en la cual podemos ejercer nuestra participación ciudadana. Y así participamos activamente de la toma de decisiones en este campo. Hay muchas estrategias que podemos seguir. La más fácil pues es seguir las cuentas de las fundaciones Provida y también seguir las cuentas de redes de los senadores o los representantes al Congreso que son Provida. También todos los senadores que pertenecen a la Comisión de
primera de infancia y adolescencia, porque ellos están publicando todo el tiempo, digamos que esta información, estas fechas, para que podamos ir y hacer pues activamente nuestro ejercicio pro vida. Claro que sí, entonces estamos invitados a estar en contacto con aquellos hombres y aquellas mujeres que se están levantando para defender la vida en nuestro país. Y no solamente en Colombia, porque hay muchos movimientos pro vida alrededor del mundo, de donde nos veas allí en tu país. Estoy segura que hay un movimiento que se está levantando para defender la vida. Entonces vamos a nuestro quinto y último tip. Cuéntanos. Sí, son proyectos de planificación familiar que contemplen el bienestar del bebé por nacer. Es importante masificarlo. No es solamente censurar aquellas, digamos que familias o jóvenes que quedan embarazados a temprana edad, sino que nosotros hagamos de manera activa y participemos activamente en la prevención de estos embarazos en menores de edad. De hecho, hay una ley que se celebra hace poco que prohíbe los matrimonios de menores de edad, con menores de edad, aquí en Colombia. Imagínense, en pleno 2023 y hasta ahora se sanciona esta ley. Entonces, vamos a ampliar esta noticia también por nuestras redes sociales, pero imagínense, son estrategias que nosotros tenemos a la mano y que a la fecha todavía habían familias, sobre todo en sectores rurales, que daban en matrimonio a sus hijos siendo menores de edad, y la potestad legal de los tutores legales, en este caso los padres, bajo la ley permitían que se casaran y que tuvieran pues estos embarazos a temprana edad, que eran mucho más riesgosos y que obviamente eran más propensos a los abortos. Claro que sí, entonces te invitamos a que por favor mires nuestro episodio anterior, donde como dijimos al principio de este podcast, vimos el aborto desde el punto de vista de la mujer y cómo la mujer debe ser acompañada y cómo la mujer debe ser respaldada por la sociedad. Pero ahorita en este episodio estamos viendo cómo los niños necesitan de una sociedad que conozca, que garantice y que vele por el Claro. cumplimiento de sus derechos. Y como les había dicho, adelanto o una profundización con respecto a la desigualdad que hay en el territorio, el comienzo de la vida no es igual para los niños y para las niñas en el territorio. De hecho, la mortalidad por desnutrición es mayor en las subregiones, y aquí hay algunos datos. Eh, por ejemplo, en el 2022 en Urabá se registraron 6 muertes por desnutrición infantil, eh, y en Antioquia fue un 24,5%, superando incluso a todo el departamento. Esta región de el Urabá superó las muertes por desnutrición infantil de todo el departamento. Y aquí nos habla pues de otros datos relevantes que nos hablan justamente de las muertes que han habido en niños y niñas en el territorio. También nos dice de las desigualdades en la atención integral a niños, niñas y madres gestantes. En las subregiones, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, con un déficit de atención de 47.402 personas. En Urabá de 28.809, en el Oriente de 18.166. Entonces, también nos habla acerca de las subregiones con menor matrícula, y así lo que decíamos, un efecto dominó. Dificultad en la prestación del servicio de salud a temprana edad, luego dificultad de acceso a la escolaridad, dificultad de acceso pues, a prestaciones de Claro. salud a nivel general. Entonces vemos que hay una desigualdad en el territorio y que necesitamos tener estrategias de planificación familiar y también de velar para que las EPS y las entidades prestadoras de salud lleguen a esas regiones. Claro que sí, mientras todo esto se logra y mientras todo esto se cumple, la invitación es para ti que nos estás viendo, ayuda a estos niños por nacer a tener una sociedad que lo acobije y que lo apoye y que le permita disfrutar de estos derechos que la legislación colombiana, que la Comisión Americana y que la Organización de Naciones Unidas tienen escritos en un papel, pero que nosotros debemos llevar a la práctica. Sí, solamente pues
recordar que este amor, esta pasión por la niñez, por la institución de la familia, es algo que queremos impregnar a todas aquellas personas que están viéndonos, y que todos estos datos, de pronto algunos datos que son aburridos, tristemente tenemos que saberlos, porque si no somos nosotros quienes hacemos valer nuestros derechos y quienes peleamos por nuestra niñez y por la institución de la familia y los derechos que tenemos como padres al interior de nuestro hogar para la crianza de nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Claro que sí, porque un pueblo perece por falta de conocimiento y ese no debe ser el caso de nuestra nación. Bueno. Entonces, muchísimas gracias a ti por vernos en este tercer episodio. Te invitamos a que hagas parte de este movimiento Provida activamente y defiendas los derechos de los niños que están por nacer y de los niños que están a tu alrededor. Nos vemos y les esperamos en nuestro siguiente episodio, que también queda como sorpresa. Sí, sorpresa. Listo. Sorpresa. Así que compartan este podcast con todas las familias que ustedes conozcan e inclusive con aquellos jóvenes que estén pensando aún en tener una familia. Claro que sí, y colabórennos por favor con su like y sus comentarios. Así es. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. De Puertas para Adentro Podcast es un proyecto de Hogares Cimentados. Todos los derechos reservados.